Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Sebas y el día de hoy les voy a mostrar qué materiales uso yo para pintar con acuarela. Espero que les sirva mucho el video, ya que muchos me lo estuvieron pidiendo porque no sabían qué papel usar o qué pinceles o qué acuarelas usar. Entonces, el día de hoy vamos a mirar materiales y precios. Entonces, empecemos. Bueno, tienen que tener en cuenta que lo más importante en la acuarela son tres cosas, que es el papel, y los tipos de pincel, y obviamente pues el tipo de acuarela. Y acá en esta mesa tengo pues otras cosas que les voy a ir explicando después de mostrarles el papel y lo otro. Por acá tenemos unas cintas, un vaso, y este que se llama líquido de enmascarar, que ahorita les explico para qué funciona. No sé si ahí se alcanza a ver. Bueno, entonces vamos a empezar con el papel, con el tipo de papel que pueden usar. Este que tengo acá es un bloc acuarela. El papel es de 300 gramos, o sea que es un papel muy grueso. Es tamaño carta y es de la marca Alpen. Normalmente cuando yo voy a pintar con acuarelas, arranco la hoja del bloc y la pongo sobre una superficie que sea dura, ya sea pues una tabla de madera, una mesa, un escritorio. Por acá tengo otro bloc, les voy a mostrar, que es un poquito más grande que este. Este es tamaño octava, es tamaño carta, y este es de 300 gramos y este es de 240 gramos. Lo ideal es que con el que vayan a pintar sea por lo menos de 200 gramos en adelante, ya sea de 230, 150. Si ustedes notan, el papel cuando lo vayan a comprar tiene una superficie que no es totalmente lisa, sino que es una textura como de unas pepitas porosas que nos ayudan como a absorber el agua, ya que el papel no se arrugue. Entonces, como les decía, yo cuando voy a pintar arranco la hoja del bloc y la pego sobre la mesa, sobre una superficie dura, y en los bordes normalmente lo fijamos con cinta, ya sea cinta transparente o cinta de enmascarar, o estas que tengo acá que se llaman cintas washi, que la diferencia, o sea, estas son como cinta de enmascarar, sino que tienen como unos estampados o unos colores, y pues entonces se ve como más bonito cuando ustedes las van a fijar al papel. Y lo ideal es que la cinta sea por lo menos 2 o 3 centímetros de grosor, para que quede una parte fijando el papel y otra parte fijando la mesa. Entonces lo que se hace es obviamente fijarla por todos los bordes, y también eso nos ayuda a que quede como una margen al final del dibujo, una margen blanca que se ve muy bonito. Les voy a mostrar así más de cerca cómo se pega la cinta pues en el borde. Vamos a arrancar un pedacito. Entonces la idea es tratar de que la mitad quede fijando el papel y la otra mitad quede por fuera pegada a la mesa. Entonces la aplastan bien, y cuando la vayan a retirar, cuando acaben de pintar y ya se haya secado el dibujo, la pintura, para retirarla, la arrancan como hacia un lado, como hacia afuera, para que el papel no se les despegue, no se les dañe. Y si la arrancan así hacia arriba y pues muy rápido, se les puede despegar el dibujo, se les puede dañar. Entonces ya saben, siempre lo retiran hacia un lado. Listo. Esta se llama cinta washi. Bueno, ya les expliqué entonces lo de la cinta, y volviendo pues al tema del papel, este que les mostré ahorita, aquí en Colombia lo pueden conseguir fácilmente
puede ser en Mercado Libre o una tienda que se llama Panamericana, que es como una papelería, pero de productos pues exportados, porque a veces el papel acuarela es duro de conseguir en una papelería normal. Igualmente, cuando vayan a ir a una papelería, ustedes dicen que pues un papel acuarela o cartulina acuarelable. Y en cuanto a precios, si ustedes van a comprar pues una hoja individual, aquí en Colombia vale como mil pesos o 2.000 pesos el papel individual, pues cada hoja. Y si van a comprar el blog, este costó creo que 30.000 pesos y trae 50 hojas. 30.000 pesos son más o menos $9 o $8. Ya como les expliqué la parte del papel y de la cinta, vamos a seguir con la parte de las acuarelas. Les voy a mostrar qué diferencias hay, qué tipos de acuarelas hay, dónde las pueden comprar. Por ejemplo, vamos a empezar con estas que son de la marca Pebeo. Son acuarelas, vienen como en un tubito y son espesas, son muy parecidas como al óleo o al acrílico. Estas son de la marca Pebeo y son acuarelas como espesas. Siguiendo con las acuarelas, vamos a ver estas que son las Ecolin, que son acuarelas líquidas. Les voy a mostrar más o menos estas acuarelas que traen como un gotero en la punta, entonces uno lo destapa y caen como unas goticas así. Entonces estas son acuarelas líquidas que son muy económicas y pues son de mis favoritas, de la marca Ecolin. Y por último tenemos estas que son acuarelas en pasta. Como ven, pues ya están endurecidas. Y esta es la verdad. No sé qué marcas son porque las compré hace mucho y boté la caja, pero pues son acuarelas en pasta. Como les decía, estas son acuarelas secas y pues la forma de coger pigmento, primero tienen que humedecer el pincel o le pueden rociar agua con un spray para que la acuarela se active, o pues con el pincel, un poquito de agua y ahí le quedaría activada. Este tipo de acuarelas casi siempre vienen como en una tapita, en una cajita, entonces uno la destapa y en esta parte es donde se hacen las mezclas. Entonces si yo cojo digamos un verde aquí le voy pintando y cojo otro verde, entonces empiezo a mezclar. Y toda esta parte es para hacer mezclas y la idea es que cuando vas a coger un color diferente tratar de limpiar el pincel para no empezar a manchar las acuarelas. Esta fue la que usamos ahorita, que está líquida, como pueden ver todavía está ahí mojada, y esta era la espesa. La de tubo, que es esta, todavía está ahí, y pues si usamos agua todavía no sé si efecto. Listo, ya vimos todas las acuarelas. Si ustedes me preguntan cuál me gusta más o cuál les recomiendo, yo creo que es mejor que ustedes ensayen todas y a ver cuál les gusta más. Yo en lo personal primero empecé con estas, que son como las más económicas, las escolares se les dice. Lo que pasa con estas es que muchas tienen el tono muy clarito, entonces no puedes saturar tanto los tonos. Después de estas compré estas Ecolin, que me parecieron muy buenas, pero los tonos son muy artificiales. Entonces, por ejemplo, los azules y los verdes están hechos para pintar cierto tipo de paisajes más fantasiosos, con unos tonos más exagerados. Y ya estas tienen una gama de colores como más naturales, que obviamente tienen más colores y se pueden hacer mezclas más fácil,
Es muy parecido al óleo o los acrílicos. Entonces yo en lo personal en este momento estoy usando mucho estas, que son las acuarelas en tubo. Y en cuanto a precios, las acuarelas líquidas de la marca Ecolin, pues lo que es aquí en Colombia cuestan 2.300 pesos. Las pueden conseguir en la tienda Panamericana o por Mercado Libre. Igual también las he visto por Amazon, cuestan 2.300 pesos colombianos. Estas que son de la marca Pebeo, que trae como 15 colores. Esta caja cuesta más o menos 50.000 pesos. Es que me parece un precio razonable porque estas acuarelas duran mucho, o sea, se pueden usar. Y estas que son como las más económicas, que creo que es una marca escolar, cuestan más o menos 15.000 pesos. Y son, lo que sí tienen de bueno de estas en pastas, que son muy fáciles de llevar a cualquier parte, porque es como una cajita, no es sino cerrarla y se llevan en el maletín muy fácil. Entonces la ventaja que tienen estas. Ya habiéndoles explicado lo de las acuarelas, lo del papel, lo de la cinta, vamos a seguir con la parte de los pinceles, que también es muy importante. Yo en lo personal solamente tengo como este juego de pinceles, es que trae como 12 o 15. Trae pinceles planos, pinceles redondos, pinceles delgados. Entonces los voy a mostrar un poquito más de cerca. El pincel ideal para pintar en acuarela se llama pincel redondo. Es como este que tengo aquí o este que tengo aquí. Y como pueden ver la punta, esta parte aquí es como redondita. Tiene mucho pelo. Es suave, la punta es muy suave. Entonces eso nos ayuda a que el pincel, cuando lo remojemos en agua, almacene mucha agua aquí en la punta y sea pues más fácil de llevar sobre el papel. A diferencia de un pincel, digamos un pincel plano, un pincel más delgado, como este que tengo aquí, pues no es tan recomendable usarlo para pintar acuarela, pero si tienen uno de estos, pues no importa. Con este se pueden hacer detalles, se pueden hacer árboles, entonces también lo pueden usar. Pero sí, lo ideal es que sean pinceles así redondos y de punta suave. Por aquí tengo por ejemplo otros, para que vean la diferencia. Estos son pinceles de punta dura, de punta gruesa, que no son ideales para pintar en acuarela, además de que uno está pintando con estos, empiezan a soltar como esos pelos encima del papel, entonces es muy maluco. Estos son buenos para pintar, no sé, témperas, de pronto acrílico, pero para acuarela no es recomendable. Recomendable son este tipo de pincel. Ya habiendo hablado de los pinceles, del papel y la acuarela, voy a terminar con este producto, que ya es un material como un poquito más extravagante, que se llama líquido de enmascarar. Lo pueden comprar por Mercado Libre, por Amazon, porque es muy difícil de conseguir en tiendas o en papelerías. De igual manera yo les explico más a fondo cómo se usa este producto, pues qué tipos de marcas hay, y les dejo como un enlace donde lo pueden comprar. En un próximo video les explico, hacemos un paisaje o algo y les explico bien cómo lo pueden usar. Se llama líquido de enmascarar. Y ya para terminar, otro material que es indispensable para mí, que digo esto no me puede faltar, es este trapito. Pueden usar servilletas, aunque en lo personal prefiero que sea un trapo, porque ustedes lo pueden ir limpiando y cuando se seque lo pueden seguir usando. Mientras que un papel, si ustedes lo usan, ya es como de botarlo, entonces me gusta más usar este trapo. Y otro material que es muy importante cuando vayan a pintar en acuarela sería un secador para el pelo. Si quieren pues agilizar el proceso mientras están pintando, como ustedes saben que la acuarela se trabaja por capas, entonces uno hace una capa digamos muy mojada o muy húmeda, y para que se seque más rápido pueden usar un secador para el cabello para seguir con la siguiente capa, y así hacen que el proceso sea más rápido y pues que no sea como tan aburrido. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden darle like, compartirlo o dejarme un comentario
y nos vemos en un próximo video.